Buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy de fisiología renal. Hoy vamos a terminar los últimos temas que nos faltan. Entonces, vamos a iniciar con los electrolitos o los principales iones que se encuentran en nuestra sangre. Quedó pendiente de la última clase. El- los principales electrolitos que se encuentran en nuestra sangre incluyen al sodio, al sodio, el potasio, el calcio, el cloro. Y vamos a revisar cuáles son los principales mecanismos que se encargan de su regulación y sus funciones, y también sus concentraciones en el líquido intracelular y extracelular. Y vamos a empezar con el sodio. El sodio tiene concentraciones normales en la sangre, en el líquido extracelular, en el líquido extracelular, o sea, en la sangre, de aproximadamente 135 a 145 miliequivalentes. En el líquido intracelular, las concentraciones de sodio son muchísimo más bajas, de aproximadamente 10 miliequivalentes aproximadamente por litro. El sodio tiene como funciones principales la generación de potenciales de acción, y también el balance hidroelectrolítico o el balance hídrico más bien, que ya vimos en la clase anterior. El balance hídrico depende, o el movimiento de agua, depende en gran medida de las concentraciones de sodio entre los diferentes compartimentos. Entonces, esas son algunas de las principales funciones del sodio. Tiene más, pero esas son las más importantes sobre este ion. Sobre la regulación de este ion, el sodio está controlado principalmente por algunas hormonas que van a ejercer efectos a nivel renal. Por ejemplo, la aldosterona, el péptido natriurético auricular o ANP, y también de manera indirecta podríamos mencionar a la hormona antidiurética. Estas son las principales hormonas que regulan los niveles de sodio en nuestra sangre. Otra característica importante, antes de pasar por el potasio, es que el sodio representa el principal cation extracelular, porque es el ion con carga positiva que tiene concentraciones más altas en el líquido extracelular, o sea, en la sangre. Después tenemos al potasio. Las concentraciones extracelulares del potasio son bajas, de aproximadamente 3.5 a 5.3 miliequivalentes. Las concentraciones intracelulares del potasio son altas, de aproximadamente 145 a 150 miliequivalentes. A diferencia del sodio, el potasio tiene concentraciones altas en el interior de la célula y concentraciones bajas en el exterior de la célula. El potasio representa el principal cation o ion con carga positiva intracelular, porque es el ion que tiene carga positiva, de nuevo, con concentraciones más altas adentro de la célula. Funciones del potasio incluyen la generación del potencial de membrana en reposo. El potencial de membrana en reposo es la carga que tiene la membrana celular cuando ésta no tiene ningún tipo de activación, por ejemplo, de canales de sodio. El potencial de membrana en reposo varía entre diferentes células. Por ejemplo, en el caso de las neuronas, el potencial de membrana en reposo es de unos 70 milivoltios. Para que se genere el potencial de acción, en el caso de las neuronas, se tiene que generar una entrada de iones de sodio con carga positiva hacia el interior de la célula hasta alcanzar el umbral, que es de menos 55 milivoltios. La razón por la cual el potencial de membrana en reposo es de menos 70 milivoltios reposa o es principalmente generado por el potasio, porque es el ion que tiene mayor permeabilidad a través de las membranas celulares. De hecho, las alteraciones del potasio usualmente van a provocar un movimiento del potencial de membrana en reposo de las células.
Por ejemplo, en el caso de la hipercalemia, cuando los niveles de potasio son altos, eso produce una reducción del potencial de membrana en reposo, haciendo que éste se acerque más al umbral y haciendo que las células sean más fáciles de excitar o hiperexcitables. Y al revés, los niveles bajos de potasio normalmente producen un incremento o, perdón, esto sí es una reducción. El potencial de membrana en reposo se hace más negativo con la hipocalemia, considerando un potencial de membrana en reposo de menos 70 milivoltios. Los niveles bajos de potasio hacen que el umbral se haga todavía más negativo, por ejemplo, que sea de menos 90, y la hipercalemia hace que el umbral, perdón, que el potencial de membrana en reposo se haga más positivo o menos negativo, por ejemplo, que sea de menos 60 milivoltios. Eso es cuando los niveles de potasio son altos, cuando hay hiperpotasemia, y cuando los niveles de potasio son bajos, que se produce una reducción del potencial de membrana en reposo, haciendo que este sea más difícil de alcanzar el umbral o las células se vuelven hipoexcitables. Esas alteraciones no es necesario que las sepan, algunos no en este momento, no se las vamos a preguntar en el examen, pero es una de las principales funciones del potasio. Obviamente tiene otras funciones como generar el proceso de repolarización, pero de potencial de acción. La despolarización ocurre principalmente por la entrada de sodio a través de los canales de sodio, lo cual incrementa la cantidad de cargas positivas en el interior de la célula. Y la repolarización es principalmente por la apertura de los canales de potasio, que permite la salida de potasio hacia el exterior de la célula. Sobre la regulación del potasio, este está controlado solamente por una hormona, que también ya vimos que es la aldosterona. La aldosterona es la principal hormona que se encarga de controlar la secreción de potasio en las células del túbulo colector. Y no hay otra hormona que regule a este ion. La principal o única hormona que regula las concentraciones de potasio en la sangre es la aldosterona. Después está el calcio. El calcio tiene concentraciones extracelulares de calcio libre, considerando el que no está unido a proteínas, de aproximadamente 4.5 a 5.5 miliequivalentes. Y las concentraciones intracelulares de potasio son menores a 0.0001 miliequivalentes. Las concentraciones en el líquido intracelular de calcio son muy bajas y esto se debe a que muchas reacciones intracelulares dependen del incremento de la concentración de calcio. Por ejemplo, el calcio funciona como un segundo mensajero para la activación de ciertas proteínas quinasas. Por lo tanto, es fundamental que las concentraciones de calcio se mantengan bajas para que no se activen de manera anormal estos procesos celulares. El calcio también tiene muchas funciones. Entre las principales podemos mencionar que el calcio se encarga de regular la liberación hormonal de casi todas las hormonas o de muchas hormonas. Porque el incremento de los niveles de calcio intracelular produce la liberación de muchas hormonas peptídicas, como por ejemplo la insulina. El calcio también participa en la cascada de la coagulación. También participa en la contracción muscular. Y también participa, o más bien es parte fundamental del tejido óseo. De hecho, la mayor parte del calcio en nuestro cuerpo se encuentra en el hueso. Más del 99% de todo el calcio presente en el cuerpo humano se encuentra presente en el tejido óseo y a partir de aquí sale estimulado principalmente por una hormona. La regulación de los niveles de calcio en la sangre está controlada por dos hormonas principales o calciotrópicos, que son la hormona paratiroidea y también la vitamina D, que incrementa la absorción intestinal de calcio, y la PTH ya vimos sus efectos a nivel de los túbulos renales, que son el incremento en la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal y la disminución en la absorción de fosfato en el túbulo contorneado proximal. Finalmente, el cloro tiene concentraciones altas en el exterior de la célula. Las concentraciones de cloro en el exterior son de 98 a 103
miliequivalentes, y las concentraciones intracelulares también son bajas, de aproximadamente 5 a 10 miliequivalentes aproximadamente. El cloro es el principal anión extracelular, esto es, el principal ion con carga negativa que se encuentra afuera de las células. Y las funciones del cloro son principalmente mantener el equilibrio de cargas en el exterior de la célula. Para obedecer el principio de electroneutralidad, en el cual se establece que por cada carga positiva tiene que haber una carga negativa, el cloro es el principal ion que se encarga de mantener ese balance de cargas positivas y negativas en el exterior de la célula. La regulación del cloro está controlada prácticamente por las mismas hormonas, por los mismos mecanismos que regulan el sodio. El cloro casi siempre se mueve en la misma dirección que el sodio, para mantener la cantidad de cargas positivas y negativas a ambos lados de la membrana celular. Entonces, casi todas las hormonas que regulan el sodio van a regular de manera indirecta también las concentraciones de cloro. De hecho, cuando hay alteraciones de sodio, casi siempre se altera también el cloro. Cuando baja el sodio, muchas veces baja también el cloro. Y cuando se incrementa el sodio, casi siempre también se incrementan los niveles de cloro. Hay ciertas excepciones a esta regla, pero en general las mismas hormonas que regulan el sodio son las que se encargan de regular también el cloro. Nos faltan otras moléculas que se encuentran en la sangre que no son ions por sí solas, sino son moléculas, que son el bicarbonato y el fosfato, pero estos los vamos a ver a continuación como parte del sistema de amortiguadores en el tema de equilibrio ácido-base. Pero a grandes rasgos, esos son los principales iones que se encuentran en nuestra sangre. Hay más, como por ejemplo el magnesio, que también tiene funciones importantes, como por ejemplo para la liberación de PTH, pero nos vamos a enfocar en los más importantes, son los principales, que son estos que estamos viendo aquí en el pizarrón. Ahora, el siguiente tema que vamos a realizar es el de equilibrio ácido-base. Vamos a ver cuáles son los diferentes mecanismos que se encargan de regular las concentraciones de iones hidrógeno en nuestra sangre, que dependen en gran medida del sistema renal, aunque también hay otros sistemas como el sistema respiratorio que se encarga también del control del pH en nuestra sangre. Existe una escala que se llama pH, que es potencial de hidrogeniones, que mide las concentraciones de iones hidrógeno presentes en una solución. Nosotros nos vamos a enfocar en la concentración de iones hidrógeno presente en la sangre del humano. El pH es una escala que va del 0 al 14. Va del 0 al 14 y se considera que entre más cercano al 0 esté la escala del pH, la solución es más ácida. Mientras más cercano al 14 se encuentre la solución, es más alcalina o básica. También podemos decir que a mayor concentración de iones hidrógeno, el pH se vuelve más ácido. A mayor concentración de iones hidrógeno en la sangre o en una solución, el pH es más ácido. Y a menor concentración de iones hidrógeno en la sangre o en una solución, el pH se vuelve más alcalino. La sangre tiene un pH normal que se mueve en un rango, pH sanguíneo o el pH de la sangre, se mueve en un rango de 7.35 a 7.45, que es lo que consideramos como el pH normal. Lo que quiere decir que la sangre es ligeramente alcalina si consideramos que el 7 sería el punto neutro, o donde el pH sería neutro, ni ácido ni alcalino.
Y para mantener el pH en estos valores o este rango, nuestro cuerpo cuenta con varios mecanismos de regulación, de los cuales vamos a ir hablando y describiendo a continuación. En general, el pH se puede obtener al calcular el logaritmo inverso de la concentración de iones de hidrógeno expresado en moles por litro. Por ejemplo, si una solución tiene una concentración de iones hidrógeno de 0.000001 moles de iones H por litro, esto equivaldría a expresarlo de manera logarítmica a 1 por 10 a la menos 7. Y el pH es el logaritmo inverso de esa concentración de iones hidrógeno, lo cual equivaldría a el logaritmo inverso de menos 7, pues sería un pH de 7. Y esto también nos permite entender por qué a mayor concentración de iones hidrógeno baja el pH y a menor concentración de iones de hidrógeno sube el pH. Porque si yo tengo otra solución, por ejemplo, que tenga 0.0001 moles de iones de hidrógeno por litro, el logaritmo o la expresión logarítmica de esto sería 1 por 10 a la menos 4. Y el logaritmo inverso de este número sería 4. Lo que quiere decir que si yo comparo este número con este número, pues es bastante obvio cuál de estos tiene una mayor concentración de iones de hidrógeno. El 0.000001 o 1 por 10 a la menos 7 es un número más bajo en comparación con 1 por 10 a la menos 4. Entonces, si a mí me preguntan cuál de los dos es el número más grande, pues obviamente 1 por 10 a la menos 4 es mayor en comparación con 1 por 10 a la menos 7. Lo que quiere decir que esta solución tiene una mayor concentración de iones de hidrógeno en comparación con esta. Y a mayor concentración de iones de hidrógeno, el pH baja. Y decimos que la sustancia o la solución es más ácida. Al revés, si me dicen que una solución tiene 1 por 10 a la menos 9, 1 por 10 a la menos 9, el pH de esta solución equivaldría a 9, que sería 0.00000008. Ahí está. Sería 1 por 10 a la menos 9. Este número es muchísimo más bajo que estos dos. Por lo tanto, esa solución tiene una menor concentración de iones de hidrógeno y el pH es más alto o es más alcalino. Los tres mecanismos que se encargan de regular las concentraciones de iones de hidrógeno en nuestra sangre son los sistemas amortiguadores, el sistema respiratorio y el sistema renal. Los mecanismos de regulación incluyen los sistemas amortiguadores, son los primeros de los cuales vamos a hablar. Sistema amortiguador. El sistema respiratorio. Y finalmente el sistema renal, que ya vimos en semanas anteriores durante la función tubular, pero lo vamos a recordar ahorita brevemente. El sistema renal. Vamos a empezar con los sistemas amortiguadores. Los sistemas amortiguadores incluyen tres diferentes sistemas, que son el sistema del ácido carbónico bicarbonato, o HCO3, H2CO3, bicarbonato ácido carbónico, el sistema de los fosfatos, que es el HPO4 y el H2PO4, que es fosfato monoácido y el fosfato diácido, y finalmente las proteínas, que también pueden funcionar como amortiguadores. Vamos a empezar con los sistemas amortiguadores, después pasamos al sistema respiratorio y finalmente al sistema renal, para saber cómo es que se regula el pH en nuestro cuerpo y se mantiene en este rango de normalidad de 7.35 a 7.45. Los sistemas amortiguadores son moléculas que se encargan de evitar cambios bruscos en el pH.
Esto quiere decir que cuando se incrementa o disminuye la concentración de iones de hidrógeno en la sangre, eso podría provocar un descenso o un incremento radical o grande en el pH de la sangre, lo cual puede provocar alteraciones importantes en los procesos celulares o en el metabolismo celular. Entonces, para evitar esos cambios bruscos en la concentración de iones de hidrógeno, los sistemas amortiguadores lo que hacen es convertir ácidos fuertes en ácidos débiles. Es básicamente la función de los sistemas amortiguadores, convertir ácidos fuertes en ácidos débiles. Y para realizar esa conversión de ácido fuerte o ácido débil, vamos a ver cómo es que funciona el sistema ácido carbónico bicarbonato. Para empezar, tenemos que entender cómo se define un ácido y qué es un ácido fuerte y un ácido débil. Lo mismo para las bases. Un ácido es una molécula que al entrar en contacto con el agua va a separarse o disociarse en uno o más iones hidrógeno y en uno o más aniones, que sería un ion con carga negativa, y en uno o más iones hidrógeno. Cuando una molécula entra en contacto con el agua y se rompe y libera iones hidrógeno, a eso se le llama ácido. Cuando una molécula entra en contacto con el agua y libera uno o más hidróxidos y uno o más cationes, a eso se le llama base. Por ejemplo, el hidróxido de potasio libera un catión, que es el potasio, e hidróxido, y a eso se le llama base. Y las sales, que no nos interesan en este momento, serían sus moléculas que al entrar en contacto con el agua liberan un catión, uno o más cationes y uno o más aniones, ninguno de los cuales es hidrógeno o hidróxido, porque si fuera alguno de los dos sería un ácido o sería una base. Pero ahorita vamos a enfocarnos en estos dos. Ahora, la diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil radica en qué tan fácil es que esa molécula se disocie o se separe en sus componentes. Por ejemplo, yo puedo tener dos recipientes en el cual tengo agua en cada uno de estos recipientes. Tengo cierta cantidad de agua en estos recipientes. Y lo que voy a hacer es introducir dos ácidos a esos recipientes. En uno voy a poner un ácido fuerte, como lo sería el ácido clorhídrico, y en el otro voy a poner un ácido débil, como lo sería el ácido carbónico. Entonces, en ambos voy a agregar 100 moléculas de ácido clorhídrico y ácido carbónico. Lo que sucedería en el primer escenario es que el ácido fuerte, el ácido clorhídrico, al entrar en contacto con las moléculas de agua, se separarían en 100 iones hidrógeno y en 100 cloro, porque es una molécula cuyos enlaces no son tan fuertes y se rompen muy fácilmente, liberando iones hidrógeno en el agua en la cual están siendo disueltos. Por otro lado, los ácidos los ácidos débiles, el ácido débil tiene enlaces que son más resistentes y que no se rompen con tanta facilidad al entrar en contacto con el agua. Por ejemplo, el ácido carbónico, si yo pusiera esas mismas 100 moléculas, lo que sucedería, probablemente observaría que habría separación de algunas moléculas de ácido carbónico, obtendría hidrógeno y bicarbonato, pero una buena parte del ácido carbónico permanecería unido, eso quiere decir, no se separaría. Se quedaría como ácido carbónico, porque son enlaces más resistentes que no se separan con tanta facilidad al entrar en contacto con el agua. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Los ácidos fuertes son moléculas que producen una gran liberación de iones de hidrógeno hacia la solución en la cual se están disolviendo o donde se están separando, mientras que los ácidos débiles producen una liberación menos importante de iones de hidrógeno en el líquido en el cual se están separando. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente, entre mayor sea la cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución, la modificación del pH va a ser mayor. Si yo suelto 100 iones de hidrógeno en una sustancia,
esa sustancia se va a volver muchísimo más ácida, a diferencia de si solamente estoy soltando 20 iones de hidrógeno, que también se volvería más ácida, pero no tanto, o no habría un descenso tan brusco del pH en comparación a si yo suelto más iones de hidrógeno. Y los iones que van a cambiar el pH son solamente aquellos que están libres. Esto quiere decir que si el hidrógeno está pegado con otro ion o con otra molécula, no va a cambiar el pH. Por ejemplo, cuando el hidrógeno está unido con el bicarbonato, formando ácido carbónico, no cambia el pH. Los únicos iones de hidrógeno que van a alterar el pH de la sangre son aquellos que se encuentran en su forma libre, que no están unidos con alguna otra, con otro ion, con otra ion molécula. Entonces, volviendo a los sistemas amortiguadores. ¿Qué es lo que hacen los sistemas amortiguadores? Convertir ácidos fuertes en ácidos débiles. ¿Por qué? Porque al convertir un ácido fuerte en un ácido débil, reduzco la cantidad de iones de hidrógeno que se están liberando hacia la sangre y de esa manera amortiguo el cambio en el pH. Evito que el pH cambie de manera radical o que el pH descienda demasiado. Si inicialmente el pH, por haberle agregado un ácido a una solución hubiera cambiado de 7.35 a 6.9, los sistemas amortiguadores hacen que ese cambio sea muchísimo más fácil de manejar por los tejidos. Que no se va a detener el descenso del pH, la sustancia se va, o la sangre en este caso, sí se va a volver más ácida, pero para las células es más fácil manejar un pH que sea no tan ácido, a diferencia de un descenso muchísimo más grave o severo del pH o el incremento de la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, a grandes rasgos, esa es la función de los sistemas amortiguadores. Y vamos a ver ahorita algunos ejemplos de cómo funcionan estos sistemas en la vida real. El primer sistema que vamos a describir es el del ácido carbónico bicarbonato. La importancia de este sistema es que es el principal sistema amortiguador en el líquido extracelular, o sea, en la sangre. Y aquí también es muy importante ir revisando las concentraciones normales de bicarbonato en nuestra sangre. Las concentraciones normales de bicarbonato en la sangre son de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Y va a ser muy importante que recordemos estos valores normales de referencia. De bicarbonato son de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Entonces, este sistema convierte ácidos fuertes en ácidos débiles. Por ejemplo, podríamos hablar de una enfermedad que comúnmente produce acidosis, como podría ser una complicación de la diabetes que se llama la cetoacidosis diabética. Cuando los tejidos no pueden interiorizar la glucosa por falta de insulina o por resistencia a la insulina, empiezan a buscar fuentes alternativas de energía, como lo son los cuerpos cetónicos o las cetonas. Sin embargo, las cetonas, como su nombre lo dice, o también se llaman cetoácidos, porque tienen una gran cantidad de iones hidrógeno en su molécula y liberan esos iones hidrógeno en cuanto entran a la circulación. Algunos de los principales cuerpos cetónicos que se forman, por ejemplo, cuando estamos en periodos de ayuno prolongado, son el beta hidroxibutirato y el acetato. Estos son cetoácidos. Son cetoácidos o también, lo que nos interesa en este momento, son ácidos fuertes. Entonces, ¿qué era un ácido? Era una molécula que al entrar en contacto con el agua se iba a disociar en uno o más iones de hidrógeno y en uno o más aniones. Por lo tanto, lo que nos interesa es que estos cuerpos cetónicos van a liberar iones hidrógeno hacia la circulación. Van a producir un incremento en la cantidad de iones hidrógeno presentes en la sangre. Entonces, conforme se van incrementando la cantidad de cuerpos cetónicos en la sangre, se están incrementando las concentraciones de iones hidrógeno, lo que quiere decir que el pH va a disminuir. Entonces, a mayor cantidad de cuerpos cetónicos, hay una mayor acidez en la sangre o el pH desciende. Y aquí es donde van a entrar los sistemas amortiguadores, porque los sistemas amortiguadores, en este caso, por ejemplo, el carbonato,
se va a unir con esos iones hidrógeno que están saliendo de los cuerpos cetónicos. El bicarbonato se empieza a unir con los iones hidrógeno que están saliendo de estos ácidos fuertes y esto se va a convertir en ácido carbónico. Es un ácido débil. Entonces, ¿cuál es la función del sistema amortiguador? Convertir ácidos fuertes en ácidos débiles. Los iones hidrógeno que están siendo liberados por los ácidos fuertes se unen con el bicarbonato para convertirse en ácido carbónico. Y como ya lo mencionamos al principio, cuando el ion hidrógeno está pegado con el bicarbonato, no cambia el pH. No me he deshecho de él, el ion hidrógeno sigue en mi cuerpo, simplemente lo moví de lugar para que no cambiara o que no modificara el pH. Pero algo importante sobre los sistemas amortiguadores es que no se deshacen directamente de los iones hidrógeno, simplemente los unen con el bicarbonato, o se unen con el bicarbonato en este caso, para evitar un cambio brusco, un cambio brusco del pH de la sangre, para mantenerlo o tratar de mantenerlo lo más cercano al rango normal, que es 7.35 a 7.45. Ahora, estos sistemas también funcionan para otros. Por ejemplo, hay una base fuerte que esté liberando hidróxidos, que dijimos que las bases no liberaban iones hidrógeno, sino liberaban hidróxidos, liberaban OH. Aquí también funcionan los sistemas amortiguadores. Nada más que en este caso, el OH se uniría con el H2CO3 y esto produciría como resultado la formación de bicarbonato más agua o una molécula de agua. Entonces, las bases fuertes que liberan hidróxidos también se pueden unir con el ácido carbónico presente en la sangre y formar bicarbonato y una molécula de agua. Tendrían un objetivo similar, evitar un incremento excesivo en la cantidad de hidróxidos en la sangre, pero como resultado había un incremento en la producción de bicarbonato. Entonces, esto ya nos ayuda a entender desde aquí cómo es que van a ocurrir las alteraciones, cómo podemos identificar los desequilibrios ácido-base de nuestro cuerpo. Por ejemplo, vamos a tener trastornos que producen acidosis y alcalosis. Vamos a tener trastornos que producen un incremento de la cantidad de iones hidrógeno en la sangre. A esos van a producir un descenso en el pH, que el pH sea menor. El pH sea menor a 7.35 y también voy a tener condiciones en las cuales voy a presentar un incremento del pH mayor a 7.35. Esto produciría alcalosis. Los trastornos que producen acidosis y que producen alcalosis, a su vez, se subclasifican en metabólicos y respiratorios. Ahorita vamos a hablar de los metabólicos primero. Los metabólicos yo los puedo identificar porque va a haber una alteración en el bicarbonato. Por ejemplo, cuando hay acidosis, yo puedo identificarlo observando los niveles de bicarbonato de esa persona. Y eso lo puedo entender si sé qué es lo que está ocurriendo en la sangre del paciente. Como ya lo mencioné, cuando entran los cuerpos cetónicos a la sangre, van a liberar iones hidrógeno. Al liberar iones hidrógeno, se van a unir con el bicarbonato presente en la sangre, que de nuevo en condiciones normales las concentraciones de bicarbonato en la sangre son de 22 a 26 miliequivalentes. Entonces, cuando el bicarbonato 22 26 miliequivalentes se está uniendo con los iones hidrógeno, van a formar el ácido carbónico. Y aquí yo puedo deducir qué es lo que va a pasar con los niveles de bicarbonato en la sangre de esa persona. Si el bicarbonato se está utilizando para unirse con los iones hidrógeno y formar ácido carbónico, pues lo lógico es que los niveles de bicarbonato en la sangre van a descender porque se está utilizando el bicarbonato
para unirse con los iones hidrógeno. Por lo tanto, yo identifico los trastornos que producen acidosis metabólica viendo los niveles de bicarbonato. El nivel de bicarbonato va a ser inferior al rango normal, o sea, inferiores a 22 miliequivalentes. Por otro lado, ¿qué pasa cuando hay un exceso de hidróxidos entrando en la sangre? En este caso, también puedo identificarlo por los niveles de bicarbonato. Nada más que en este caso, si hay un exceso de hidróxidos en la sangre, yo observaría que el hidróxido se está uniendo con el ácido carbónico. Y la unión de estos dos va a producir una molécula de agua y una molécula de bicarbonato. Por lo tanto, en este caso, entre más hidróxidos haya en la sangre, eso va a producir una mayor elevación de los niveles de bicarbonato. Entonces, la alcalosis metabólica yo la puedo identificar cuando las concentraciones de bicarbonato son superiores a su rango de referencia, cuando son superiores a 26 miliequivalentes por litro. Más adelante vamos a volver a esto de los trastornos, pero ahorita ya es importante ir identificando cómo voy a resolver los problemas de desequilibrio de ácido base, cómo los puedo identificar principalmente. Cuando hay acidosis metabólica, el bicarbonato va a descender, y cuando hay alcalosis metabólica, el bicarbonato va a estar incrementado. Y es la manera en la cual vamos a detectar los problemas de desequilibrio ácido-base. Luego están los otros sistemas amortiguadores. Está, por ejemplo, el sistema de los fosfatos, el del fosfato monoácido y el del fosfato diácido. Esos sistemas funcionan prácticamente igual que el sistema del ácido carbónico bicarbonato, con la única diferencia de que el sistema de los fosfatos es el principal amortiguador intracelular y el sistema del bicarbonato es el principal amortiguador extracelular, lo que quiere decir que cuando yo estoy buscando trastornos que van a estar presentes en la sangre, pues voy a medir principalmente niveles de bicarbonato. Y como no estoy buscando trastornos intracelulares, rara vez voy a medir niveles de fosfato, porque ese es el principal amortiguador, pero adentro de las células. Pero el funcionamiento es prácticamente el mismo. El fosfato, nada más que adentro de las células, el fosfato monoácido, el HPO4, se puede unir con los iones hidrógeno para formar fosfato de H2PO4, lo cual es exactamente o bastante parecido al sistema de ácido carbónico bicarbonato. Aquí es el sistema del fosfato diácido con el fosfato monoácido. Y lo mismo para las bases. Aquí se puede unir fosfato monoácido con el hidróxido para formar fosfato monoácido más una molécula de agua. De nuevo, la única diferencia entre el sistema del ácido carbónico bicarbonato con el sistema de los fosfatos es que el sistema del bicarbonato es el principal amortiguador afuera de las células, o sea, en la sangre, y el sistema de los fosfatos es el principal amortiguador adentro de las células, en líquido intracelular o en el citoplasma. Después está el sistema de las proteínas. El sistema de las proteínas funciona también convirtiendo ácidos fuertes en ácidos débiles. Pero en este caso vamos a revisar de manera, o recordar más bien, cómo están constituidas las proteínas. Las proteínas están formadas por una cadena variable de aminoácidos. O sea, pueden estar formadas por 10 aminoácidos, 20 aminoácidos, 30 aminoácidos o más aminoácidos. Pero la estructura de las proteínas siempre empieza y termina de la misma manera, independientemente de la cantidad total de aminoácidos que formen su estructura. Siempre va a haber una porción amino al inicio de la cadena de las proteínas. Y luego hay una cantidad, de nuevo, variable de aminoácidos. Y al final de esa cadena siempre hay una porción carboxilo o COOH. A esta parte se le llama región amino y a esta parte se le llama región carboxilo. Estas regiones pueden funcionar de las proteínas como un donadores o receptores temporales de protones o de iones hidrógeno. Por ejemplo,
Cuando una persona tiene un exceso de iones hidrógeno en la sangre, cuando se incrementan las concentraciones de iones hidrógeno, esto produciría un descenso en el pH, o sea, acidosis. En estos escenarios, cuando hay acidosis, el exceso de iones hidrógeno se puede unir de manera temporal a el segmento NH2 de la proteína, formando temporalmente un NH3. Esto quiere decir que las proteínas pueden funcionar como un amortiguador que va a reducir la cantidad de iones hidrógeno que están libres disueltos en el plasma. De manera temporal, según el ion hidrógeno, a la porción amino. Al revés, cuando una persona tiene una reducción en la cantidad de iones hidrógeno presente en la sangre, esto produciría un incremento del pH, o dicho de otra manera, alcalosis. Cuando eso sucede, la porción carboxilo o el ion hidrógeno de la porción carboxilo de la proteína puede incrementar las concentraciones de iones hidrógeno en la sangre. O sea, puede donar temporalmente su ion hidrógeno a la proteína para tratar de incrementar los iones hidrógeno que hay presentes en la sangre. Y de esa manera tratar de regular el pH. Entonces las proteínas pueden funcionar como receptores, como donadores temporales de protones, con el fin de evitar una modificación grave o severa en la concentración de estos iones en la sangre y por lo tanto evitar un cambio drástico en el pH. Estos son los tres principales sistemas amortiguadores: las proteínas, el ácido carbónico y el bicarbonato. Vamos a pasar a continuación a revisar el sistema respiratorio, que es el segundo sistema amortiguador. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Muy bien. El siguiente sistema que también controla el pH en nuestro cuerpo es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio está compuesto por la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Este sistema, como ya lo hemos visto antes, está compuesto por la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Y la vía aérea inferior está constituida por la tráquea, que se divide en los bronquios principales, y luego los bronquios principales se van subdividiendo en ramas más pequeñas hasta llegar a los bronquiolos, y finalmente la unidad funcional del sistema respiratorio, o el árbol bronquial, es la porción más pequeña, se llama alveolo. El alveolo es el sitio en el cual ocurre el intercambio gaseoso en el sistema respiratorio. Aquí es donde existe el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono entre el alveolo y el vaso sanguíneo. Pues vamos a enfocarnos sobre todo en lo que ocurre a nivel del alveolo. Y ahorita pasamos a la frecuencia respiratoria. En el alveolo es donde entra, perdón, es a donde llega el oxígeno cuando nosotros inspiramos. Cuando nosotros metemos aire, está entrando el oxígeno del ambiente o por los diferentes gases que hay en el ambiente, pero el que nos interesa ahorita es el oxígeno, y el oxígeno llega hasta el alveolo, que es la porción final del árbol bronquial. Y el oxígeno difunde o pasa a través de la pared del alveolo y llega hasta la sangre, en donde se une con las proteínas que lo transportan, que es la hemoglobina principalmente. Por otro lado, durante este proceso, cuando estamos en esta pausa inspiratoria, o sea, entre lo que yo realicé la inspiración, hay una pequeña pausa antes de que yo realice la expiración, que es cuando sale el aire a través de mi vía respiratoria. Pero en esa pequeña pausa, mientras está entrando el oxígeno, también está saliendo el dióxido de carbono. El dióxido de carbono sale hacia el alveolo. Y en el momento de la expiración, el dióxido de carbono va a salir hacia el ambiente. Entonces, durante la inspiración,
es cuando entra el oxígeno, y durante la expiración es cuando sale el dióxido de carbono. Y eso se está repitiendo cada vez que yo inspiro y expiro, que es cada ventilación. Ahora, la frecuencia respiratoria normal de una persona adulta, porque en los niños es más alta, la frecuencia respiratoria es de aproximadamente 14 o de 12 más bien a 16 respiraciones por minuto. De 12 a 16 respiraciones por minuto. Y la frecuencia respiratoria puede cambiar de manera voluntaria o involuntaria, porque el sistema respiratorio está gobernado por el sistema nervioso autónomo, lo que quiere decir que yo no necesito estar pensando de manera consciente en respirar, porque de eso se encarga mi sistema nervioso autónomo. Sin embargo, como tengo control somático de mis músculos respiratorios, puedo controlar mi frecuencia respiratoria de manera voluntaria. O sea, si yo quiero, puedo respirar más rápido, y si yo quiero, puedo respirar o intentar respirar más lento, pero obviamente tienen un límite. Sin embargo, el sistema nervioso autónomo puede incrementar o disminuir la frecuencia respiratoria, y eso va a provocar cambios, sobre todo en la concentración de dióxido de carbono. Ahora, hay una reacción que ya hemos visto en clases anteriores y que va a ser muy importante para todo esto. Por ejemplo, que la voy a escribir acá de este lado. Vamos a ponerla por acá temporalmente. El dióxido de carbono se puede unir con el agua para formar H2CO3, y esto a su vez formar bicarbonato más hidrógeno. Y esta reacción puede ir en ambas direcciones. Puede ir de izquierda a derecha, pero también puede ir de derecha a izquierda. O sea que el bicarbonato se puede unir con el hidrógeno para formar ácido carbónico, y luego el ácido carbónico separarse en dióxido de carbono y ya puede ir hacia la izquierda o puede ir hacia la derecha. Entonces, los cambios en la frecuencia respiratoria pueden alterar la dirección hacia la cual se mueve esa reacción. Por ejemplo, cuando se incrementa la frecuencia respiratoria, eso va a producir una mayor ventilación. Va a haber mayor entrada de oxígeno hacia mi sangre, pero también va a haber una mayor salida de dióxido de carbono hacia el exterior. Entonces, si yo aumento mi frecuencia respiratoria, va a estar entrando más oxígeno a mi cuerpo. Eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo actividad física. Si yo estoy haciendo ejercicio, mis músculos necesitan más oxígeno. Y para aumentar la disponibilidad de oxígeno pasan dos cosas. En primer lugar, incrementa la frecuencia respiratoria. Incrementa la frecuencia respiratoria para que entre más oxígeno hacia mi sangre. Y en segundo lugar, aumenta el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, para que ese oxígeno que está entrando se distribuya de manera adecuada hacia los músculos que necesitan ese oxígeno de más. Entonces, cuando yo estoy haciendo ejercicio, pues noto que mi corazón empieza a latir más rápido, mi corazón late con más fuerza, y también empiezo a respirar más rápido, porque como mis músculos requieren oxígeno, necesito que entre más oxígeno desde el ambiente, y necesito también que se distribuya a través del sistema circulatorio por el corazón. Entonces, el incremento de la frecuencia respiratoria incrementa la cantidad de oxígeno, pero eso no nos interesa ahorita. Lo que nos interesa es lo que pasa con el dióxido de carbono. Porque al incrementar la frecuencia respiratoria como efecto secundario, lo que va a suceder es que va a haber mayor salida de dióxido de carbono hacia el exterior. Dicho de otra manera, las concentraciones de dióxido de carbono en la sangre se van a reducir. Va a haber una reducción en las concentraciones de dióxido de carbono en sangre. Esto va a producir que reduzca las concentraciones de dióxido de carbono en mi sangre. Y va a provocar que esta reacción se desvíe hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque lo que necesito es tratar de restablecer las concentraciones de dióxido de carbono. Y aquí entra el otro valor que también tenemos que conocer. El dióxido de carbono lo medimos como presión parcial de
dióxido de carbono, que se mueve en un rango de 35 a 45, y como lo medimos como presión parcial de dióxido de carbono, se expresa en milímetros de mercurio. Sí, es como medimos la presencia de los gases disueltos en la sangre. Entonces, 35 a 45 milímetros de mercurio es el valor normal o de referencia de dióxido de carbono en la sangre. Ahora, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo incremento la frecuencia respiratoria, se reduce la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Si se reduce la concentración de dióxido de carbono en la sangre, ¿qué es lo que va a suceder con las concentraciones de iones hidrógeno? Como se disminuyó esto, la reacción va a ir hacia la izquierda, porque lo que necesito es tratar de elevar las concentraciones de dióxido de carbono para que regresen a su valor normal. Entonces, lo que va a suceder en este caso es que la reacción se desvía hacia la izquierda y aquí va a haber una reducción en las concentraciones de iones de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el ion hidrógeno o los iones de hidrógeno de sangre se están uniendo con el bicarbonato para formar ácido carbónico y de esa manera producir dióxido de carbono. Por lo tanto, esto va a generar reducción de iones de hidrógeno, y como ya lo vimos, la reducción de iones de hidrógeno en la sangre va a producir un incremento en el pH, a lo cual yo le llamo alcalosis. Ahora, como este fenómeno o esta reacción ocurrió como resultado de un evento respiratorio, no le voy a decir metabólico, le voy a decir respiratorio. Entonces, así como yo tengo acidosis metabólica y alcalosis metabólica, también voy a tener alcalosis por un problema o por una alteración respiratoria, y voy a tener acidosis respiratoria. Pero ¿cómo voy a identificar estos trastornos respiratorios? No por el bicarbonato, los voy a identificar por alteraciones en el dióxido de carbono. Entonces, ¿en qué momento va a ocurrir una alcalosis respiratoria? Cuando el pH se eleva, o más bien, ¿en qué situación respiratoria se va a elevar el pH? Cuando hay un incremento en la frecuencia respiratoria, o más precisamente, cuando se reducen las concentraciones de dióxido de carbono en la sangre. Entonces, ¿cómo la puedo identificar yo en los estudios de laboratorio de un paciente? Porque la presión parcial de dióxido de carbono va a ser inferior al rango de referencia, que es 35 milímetros de mercurio. Entonces, la alcalosis respiratoria yo la voy a identificar porque las concentraciones de la presión parcial de dióxido de carbono o los niveles de CO2 son inferiores a su rango de referencia, que es 35 a 45 milímetros de mercurio. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede si una persona presenta una... vamos a ponerlo de lado. Si una persona presenta en la frecuencia respiratoria una reducción de la frecuencia respiratoria. Si se reduce la frecuencia respiratoria, va a pasar lo opuesto. Disminuye la ventilación, disminuye la salida de dióxido de carbono hacia el exterior. El dióxido de carbono se queda en la sangre. Por lo tanto, al reducir la frecuencia respiratoria, lo que sucede es que hay un incremento en los niveles de CO2 en sangre. Si se incrementan los niveles de CO2 en sangre, esto va a producir que esta reacción se mueva hacia el otro lado, se mueva hacia la derecha. Como se incrementan los niveles de CO2, ahora la reacción se mueve para acá. ¿Y qué es lo que va a producir eso con las concentraciones de iones hidrógeno? Las concentraciones de iones hidrógeno se van a incrementar. Y al incrementarse las concentraciones de iones hidrógeno, eso va a producir que el pH descienda. Y si desciende el pH, a eso, ¿cómo le llamamos?
acidosis. Por lo tanto, ¿cómo voy a identificar yo los trastornos que producen acidosis respiratoria? Fijándome en los niveles de dióxido de carbono en la sangre del paciente. Entonces, ¿cómo lo voy a identificar yo acá? Viendo presión arterial de dióxido de carbono va a ser superior a 45 milímetros de mercurio. Y eso es como así es como yo voy a identificar cuando una persona tiene acidosis respiratoria. Ahora, ¿en qué situaciones podría suceder este tipo de fenómenos? Por ejemplo, la acidosis respiratoria puede suceder cuando una persona deja de respirar. Si una persona, por ejemplo, tiene una obstrucción de la vía aérea, pues aparte de que no entra oxígeno, el dióxido de carbono tampoco sale y por lo tanto puede presentar una acidosis respiratoria. Otro ejemplo sería cuando una persona tiene, por ejemplo, una lesión del centro respiratorio en el puente. Eso puede ocasionar que la persona, al dejar de respirar, tenga una acidosis respiratoria. Pero esos trastornos de la frecuencia respiratoria pueden ser provocados por otros mecanismos también. Por ejemplo, si existe algo que esté provocando una alteración en la barrera alveolo-capilar que interfiera con el intercambio gaseoso. Pensemos, por ejemplo, lo que sucede cuando alguien se enferma de una neumonía. Una neumonía, vamos a suponer, viral, como influenza o COVID. Cuando una persona se infecta por estos virus, puede llegar a presentar una infección que se queda en la vía respiratoria superior, produciendo solamente síntomas como gripe, salida de moco o escurrimiento nasal y estornudos. Pero si esa infección progresa y llega a la vía respiratoria inferior, puede producir inflamación de las paredes alveolares. Entonces, al ocurrir la inflamación de las paredes alveolares, esto va a dificultar el intercambio gaseoso. Para empezar, el oxígeno no puede pasar con tanta facilidad hacia la sangre, lo cual va a producir dos cosas. Primero, que disminuya la saturación de oxígeno. Y en segundo lugar, el cuerpo va a tratar de responder a esa reducción en la cantidad de oxígeno en la sangre incrementando la entrada de oxígeno, como aumentando la frecuencia respiratoria. Entonces, cuando una persona tiene una neumonía, lo que va a pasar es que va a aumentar la frecuencia respiratoria como tratando de incrementar la entrada de oxígeno hacia la sangre. Va a respirar más rápido de lo normal. Y al mismo tiempo, como el dióxido de carbono no puede salir por esa inflamación en la barrera alveolo-capilar, las concentraciones de dióxido de carbono en sangre van a incrementarse, porque el dióxido de carbono se queda atorado en el vaso sanguíneo, no puede salir hacia el alveolo y por lo tanto tampoco puede salir hacia el exterior cuando expiro. Entonces, ¿qué puede pasar? La persona presenta un incremento en las concentraciones de dióxido de carbono, ocasionando una acidosis respiratoria. Entonces, la frecuencia respiratoria, cuando una persona no tiene ninguna enfermedad, puede provocar estos cambios. Pero la frecuencia respiratoria por sí sola no dicta qué trastorno va a tener el paciente. Porque, por ejemplo, en este escenario, una persona puede tener la frecuencia respiratoria elevada, pero tener acidosis respiratoria. Porque lo que importa o lo que va a modificar el pH es la concentración de dióxido de carbono. La concentración de dióxido de carbono en la sangre es lo que va a determinar si el pH sube o el pH baja. Otro ejemplo, pero en este caso con alcalosis respiratoria. ¿Qué enfermedades o qué situaciones podrían producir una alcalosis respiratoria? Que una persona tenga, por ejemplo, un incremento en la frecuencia respiratoria. Imagínense, por ejemplo, que alguien está en un avión y es la primera vez que se sube a un avión y empieza a tener una crisis de ansiedad. Entonces, en esa crisis de ansiedad, esa persona empieza a respirar más rápido de lo normal. Y si respira más rápido, elimina más dióxido de carbono y por lo tanto presentaría una alcalosis respiratoria. Esa alcalosis respiratoria se puede hasta cierto punto remediar o controlar si nosotros le ponemos al paciente una bolsa a través de la cual respire.
Porque el paciente, cada vez que expira, saca el dióxido de carbono y luego de esa misma bolsa, el dióxido de carbono, el paciente lo vuelve a respirar, evitamos que haya una pérdida excesiva de dióxido de carbono, porque al inspirar y expirar en esa misma bolsa, estás reintroduciendo el dióxido de carbono, el exceso de dióxido de carbono que estás expulsando. Y de esa manera evitas que haya una reducción excesiva en los niveles de dióxido de carbono en la sangre. Entonces, por eso a veces ven en programas o películas que les ponen una bolsa de papel al paciente o a la persona que está teniendo una crisis de ansiedad, porque lo que quieres es reciclar el dióxido de carbono y que de esa manera no haya una reducción en las concentraciones de iones de hidrógeno y que el paciente no desarrolle una alcalosis respiratoria. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta sobre los trastornos respiratorios? Muy bien. Finalmente, el último sistema es el sistema renal. Este sistema ya lo hemos visto, ya hemos hablado de él, y nada más vamos a recordar brevemente cómo funciona el sistema renal. En, en nuestras nefronas tenemos dos tipos de células intercaladas en los túbulos colectores. Tenemos las células intercaladas tipo A y las células intercaladas tipo B. Y habíamos dicho que la diferencia entre estos dos tipos de células era básicamente la localización de sus bombas de hidrógeno y de sus intercambiadores de hidrógeno. Por ejemplo, las células intercaladas tipo A tienen bombas de hidrógeno en la membrana apical, lo que quiere decir que expulsan iones de hidrógeno hacia el líquido tubular. Por otro lado, las células intercaladas tipo B tienen bombas de hidrógeno que expulsan los iones de hidrógeno hacia la sangre en la membrana vasolateral. Estas son las tipo B. Y al mismo tiempo, las células intercaladas tipo A tienen intercambiadores bicarbonato-cloro en la membrana vasolateral. El bicarbonato sale hacia el capilar y tienen las tipo B, los intercambiadores bicarbonato-cloro en la membrana apical, sacando el exceso de bicarbonato hacia el líquido tubular. Entonces, ya que entendimos cómo se regula el pH en nuestro sistema, esto resulta bastante sencillo. Cuando hay acidosis, cuando una persona tiene un incremento en las concentraciones de iones de hidrógeno en la sangre, esto va a producir el descenso en el pH. O sea, hay acidosis. Entonces, en esta situación de acidosis, quien se va a activar son las células intercaladas tipo A. ¿Por qué? Porque lo que quiero es sacar el exceso de iones de hidrógeno hacia la orina. Quiero deshacerme de este exceso de iones de hidrógeno. Entonces, se activan las células intercaladas tipo A, creando un pH urinario disminuido. ¿Por qué? Porque el pH urinario baja porque estoy sacando todos los iones de hidrógeno hacia el líquido tubular, o sea, hacia la orina. Y por lo tanto, se disminuye el pH de la orina. Al revés, si una persona tiene una reducción en la cantidad de iones de hidrógeno en la sangre, esto va a producir un incremento del pH urinario. Perdón, el pH sanguíneo, o sea, acá. Esto se le llama alcalosis. Y esa alcalosis va a activar al otro tipo de células intercaladas, que son las células intercaladas tipo B. Las células intercaladas tipo B
van a ocasionar que los iones hidrógeno se muevan hacia el capilar con el propósito de incrementar los niveles de iones hidrógeno en la sangre y al mismo tiempo voy a expulsar el exceso de bicarbonato. Lo voy a expulsar hacia la orina. Entonces, ¿qué va a pasar si se incrementan las concentraciones de bicarbonato en la orina? Esto va a producir que el pH urinario se incremente. Entonces, el incremento en la secreción de bicarbonato a través de la orina, a través del intercambiador bicarbonato-cloro, va a producir, perdón, este es intercambiador bicarbonato-cloro. Igual. Esto va a producir un incremento del pH urinario. Este sistema es el más efectivo para controlar el pH. El problema es que el riñón tarda mucho tiempo en realizar estos ajustes. Estos ajustes pueden tardar hasta 48 horas, o sea, 2 días en terminar de realizar los ajustes. Si los clasificáramos por rapidez, podríamos decir que el sistema amortiguador es el más rápido porque se actúa en cuestión de segundos en cuanto entra un ácido fuerte hacia la sangre. Le sigue el sistema respiratorio que tarda aproximadamente unos 15 a 20 minutos en realizar los ajustes en la frecuencia respiratoria y al final el sistema renal que puede tardar hasta 2 días en realizar los ajustes. Pero si hablamos sobre eficacia, sería al revés. El sistema más efectivo para eliminar iones hidrógeno o bicarbonato y controlar el pH es el sistema renal y el menos efectivo sería el de los sistemas amortiguadores. O sea, los sistemas amortiguadores son el más rápido, pero el menos efectivo para controlar el pH. Y al revés, el sistema renal es el más lento, pero el más efectivo para regular el pH de nuestra sangre. Estos tres sistemas están trabajando en conjunto para controlar el pH de nuestra sangre. Y es muy difícil que nosotros de manera voluntaria modifiquemos el pH de nuestra sangre. Eso quiere decir que si yo me creo el cuento de que consumiendo alimentos o agua alcalina voy a producir una modificación importante en el pH de mi sangre, pues es que no conozco o que desconozco todos estos sistemas que se encargan de regular el pH. ¿Por qué? Porque si yo me empiezo a tomar 20 litros de agua alcalina, ¿qué es lo que va a suceder? Mis sistemas amortiguadores, mi sistema respiratorio y mi sistema renal van a impedir que haya una alcalinización excesiva de la sangre. ¿Por qué? Porque ni la alcalinidad ni la acidez son adecuados para el funcionamiento celular normal. Entonces, estos tres sistemas evitan que el pH se salga de ese rango de referencia de 7.35 a 7.45. Entonces, por más que yo esté intentando a través de los alimentos alcalinizar o acidificar mi sangre, es muy complicado o es muy difícil que eso suceda, justamente porque estos tres sistemas van a estar trabajando para evitar que el pH de mi sangre se mueva de ese rango de referencia. Finalmente, lo otro que tenemos que ver sobre este tema es qué es lo que sucede y cómo puedo identificar cuando existe algún problema en mi cuerpo que está produciendo acidosis o alcalosis. Para esto, yo voy a le puedo tomar una muestra de sangre al paciente a través de una prueba que se llama gasometría, que puede ser arterial en caso de que se tome de una arteria del cuerpo, como la arteria radial, o puede ser una gasometría venosa, si es que se toma de un vaso venoso. La gasometría arterial o venosa, las dos, van a reportarnos tres cosas principales. Reportan más cosas, pero van a reportar tres cosas que son las que nos interesan a nosotros. Una gasometría normalmente nos va a reportar el pH de la sangre de esa persona, nos va a reportar la presión arterial de oxígeno, que ahorita no nos interesa. Nos van a reportar también la presión arterial de dióxido de carbono, que esta sí nos interesa, y nos van a reportar también los niveles de bicarbonato en la sangre de esa persona. Reportan otras cosas, como por ejemplo los niveles de lactato, los niveles de la saturación de oxígeno y otras cosas, pero ahorita no nos interesan esos otros valores de la gasometría. Lo que nos interesan son estos tres, porque estos son los que nos van a permitir identificar trastornos del equilibrio ácido-base. Entonces, asumiendo que yo le tomo una gasometría a una persona y me reportan que tiene un pH de 7.12, un dióxido de carbono de 26 y un bicarbonato de 18,
Pues de entrada yo sé que esos valores no están en el rango de referencia. Yo sé que algo está mal, pero no sé exactamente qué. Para interpretar adecuadamente una gasometría, lo ideal es que sigamos un orden, porque hacerlo en desorden, no seguir pasos apropiados, puede llevar a que cometamos errores. Entonces, lo ideal es que sigamos siempre un orden al momento de interpretar este tipo de laboratorios. Lo primero, por ejemplo, sería la evaluación del pH. Porque lo que necesito saber es si el paciente tiene acidosis o alcalosis. Saber si tiene acidosis o si tiene alcalosis. Entonces, en este ejemplo, yo veo que el pH está en 7.2. 7.2. Entonces, aquí yo voy a evaluar acidosis, que es cuando el pH va por abajo de 7.35. Entonces, abajo de 7.35 es acidosis. El paciente tiene 7.12, por lo tanto, yo puedo deducir en este momento que mi paciente tiene acidosis por haber evaluado inicialmente el pH. En segundo lugar, el segundo paso, al momento de evaluar los trastornos del equilibrio ácido-base, es ver o determinar si el trastorno es metabólico o respiratorio. Metabólico o respiratorio. Y para esto yo voy a ver los niveles de bicarbonato y voy a ver los niveles de dióxido de carbono para ver cuál de los dos explica el trastorno que tiene el paciente. Entonces aquí yo voy a ver bicarbonato y el dióxido de carbono. Y voy a ver cuál explica el trastorno que tiene mi paciente. Ahora, aquí es muy importante. En el primer paso yo evalué el pH y ya determiné que tiene acidosis. Entonces, como yo ya determiné que tiene acidosis, voy a ignorar todo esto. Todo esto que está acá abajo no corresponde para lo que tiene mi paciente, porque mi paciente no tiene alcalosis. Entonces voy a ignorar esta parte de la tabla. Me voy a enfocar exclusivamente en lo que está ocurriendo acá arriba, porque yo ya determiné que mi paciente tiene acidosis. Lo que yo necesito saber a continuación es si es un trastorno metabólico o si es un trastorno respiratorio. Entonces, primero, por ejemplo, veo el dióxido de carbono del paciente y veo que el dióxido de carbono está en 26. Está en 26 milímetros de mercurio. Y luego me voy a mi tabla. Y mi tabla dice que la acidosis respiratoria ocurre cuando el dióxido de carbono del paciente es superior a los 47 milímetros de mercurio. Entonces, como yo ya llevé matemáticas cuando estaba en la primaria, yo sé que 26 no está por arriba de 45. Por lo tanto, esto me dice que el trastorno de acidosis que tiene el paciente no es respiratorio. ¿Por qué? Mi paciente tiene 26 y para que fuera respiratoria tiene que tener un dióxido de carbono superior a 45. Entonces, el trastorno no es respiratorio. Luego, voy a ver el bicarbonato del paciente. El bicarbonato del paciente está en 18 y vuelvo a ver mi tabla. Mi tabla dice que la acidosis metabólica se produce cuando, o se identifica, cuando el bicarbonato es inferior a 22 miliequivalentes. El bicarbonato del paciente está en 18. 18 es inferior a 22 miliequivalentes. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el responsable o lo que le está pasando a mi paciente es un trastorno metabólico. Entonces, mi paciente tiene una acidosis metabólica. Tiene una acidosis metabólica. Acidosis porque el pH está abajo de 7.35 y metabólica porque lo que explica la acidosis de este paciente es el bicarbonato bajo. El dióxido de carbono no. El dióxido de carbono, de hecho, está bajo. Ahora, ¿por qué está el dióxido de carbono bajo? Hay una explicación fisiológica para eso.
Estos tres sistemas están funcionando en conjunto, lo que quiere decir que cuando algún sistema falla, uno de los tres falla, los otros dos pueden intentar remediar el problema. En este caso, si el problema es metabólico, quien intenta arreglar el problema es el sistema respiratorio. A eso se le conoce como compensación. ¿Por qué? Porque si el problema es metabólico, si el problema son los amortiguadores o el riñón, quien se va a encargar de compensar el defecto es el sistema respiratorio. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer el sistema respiratorio para tratar de corregir ese problema? Si ustedes recuerdan, dijimos que cuando se incrementaba la frecuencia respiratoria, se reducía el dióxido de carbono en la sangre y esto producía una reducción de los iones hidrógeno y por lo tanto un incremento en el pH. Al revés, si se reducía la frecuencia respiratoria, había un incremento en el dióxido de carbono en la sangre, lo cual producía un incremento en la concentración de iones hidrógeno y por lo tanto una reducción del pH. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer el sistema respiratorio en este caso? Si el problema es que el paciente tiene una acidosis, o sea, los niveles de iones hidrógeno en la sangre están muy altos. Los iones hidrógeno en la sangre están muy altos. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer el sistema respiratorio? Tratar de bajar la concentración de iones hidrógeno en la sangre. ¿Cómo le va a hacer? Tiene dos opciones, incrementar la frecuencia respiratoria o bajar la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿cuál de esas dos es la que va a producir el descenso en la concentración de iones hidrógeno en la sangre? Esta. Porque al incrementar la frecuencia respiratoria va a bajar el dióxido de carbono en la sangre y eso va a producir la reducción en la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, volviendo al problema, estábamos viendo acá, si el paciente tiene una acidosis metabólica, ¿qué es lo que va a intentar hacer el sistema respiratorio para corregir ese problema? Va a incrementar la frecuencia respiratoria con el propósito de reducir las concentraciones de dióxido de carbono en la sangre, reducir las concentraciones de dióxido de carbono en la sangre y de esa manera tratar de subir el pH. Por eso es que en la compensación normalmente vamos a evaluar el valor que no utilizamos en el segundo paso. Esto quiere decir que si aquí en el segundo paso yo utilicé el bicarbonato para explicar mi trastorno, ¿qué es lo que voy a utilizar en la compensación? El dióxido de carbono. Ese es el que yo voy a evaluar para saber si el sistema respiratorio está haciendo o no está haciendo su trabajo. En este caso, yo veo el dióxido de carbono y me doy cuenta de que está haciendo exactamente lo que yo esperaría que hiciera. Por lo tanto, sí está compensando. El sistema respiratorio está haciendo su trabajo, está haciendo lo que le corresponde para tratar de corregir el problema. Ahora, ¿qué sucedería en el caso opuesto? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si un paciente tiene otro problema distinto? Vamos a suponer que el paciente tiene un pH de 7,52 con un dióxido de carbono de 20 y un bicarbonato de 30, perdón, 30 no, de 19. Aquí igual, lo importante es seguir un orden o seguir los pasos en el orden adecuado. Entonces, primero evalúo el pH. El pH está en 7,52. ¿Qué produce un pH de 7,52? ¿Acidosis o alcalosis? Veo mi tabla, acidosis, pH de 7,35, menor a 7,35, alcalosis, pH mayor, perdón, aquí no es 7,35, y es 7,45, porque es el límite superior del rango de referencia normal. Entonces, pH por arriba de 7,45 es
lo que tiene mi paciente. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene mi paciente? Acidosis o alcalosis. Mi paciente tiene alcalosis. Luego, el trastorno es metabólico o respiratorio. El trastorno es metabólico o respiratorio. Entonces, de nuevo, como lo hicimos en el ejemplo anterior, si ya identifiqué que el paciente tiene alcalosis, voy a ignorar todo lo que está acá arriba, porque todo lo que está acá arriba es para acidosis, que mi paciente no tiene. Mi paciente tiene alcalosis, por lo tanto me voy a enfocar solamente en estos dos. Ahora, ¿es metabólico o respiratorio? Yo veo el bicarbonato. El bicarbonato me dice que para que una persona tenga alcalosis metabólica, su bicarbonato tiene que estar arriba de 26. El bicarbonato del paciente está en 19. Por lo tanto, el trastorno no es metabólico, porque el bicarbonato debería estar arriba de 26, pero el bicarbonato de este paciente está en 19. Entonces, no es metabólico. Luego veo respiratorio. Dióxido de carbono tiene que ser inferior a 35. Dióxido de carbono del paciente está en 20. Entonces, ¿cuál de los dos explica la alcalosis? El respiratorio, el dióxido de carbono. Por lo tanto, el paciente tiene alcalosis respiratoria. El paciente tiene alcalosis respiratoria. Finalmente, para ver si está compensando o no, pues voy a ver el otro valor. Ahora, si el problema es respiratorio, ¿quién es quien va a tratar de resolver el problema? Obviamente no es el sistema respiratorio, porque el sistema respiratorio es el que está ocasionando el problema. Entonces, ¿cuál de los otros sistemas es el que va a resolver el problema? El sistema renal. En este caso, si el sistema renal es el que está tratando de resolver el problema, tengo que recordar cómo funciona el sistema renal. El sistema renal funciona a través de las células intercaladas tipo A y tipo B. Yo sé que existen dos tipos de células intercaladas, tipo A y tipo B. Ahora, ¿qué hacía cada uno de estos tipos de células? Estas, yo me acuerdo que funcionaban en acidosis y estas yo me acuerdo que funcionaban en alcalosis. ¿Qué era lo que hacían las células intercaladas tipo B? ¿Ustedes se acuerdan? Células intercaladas tipo B, lo que hacían, o más bien, el transportador que daba hacia el líquido tubular o el que se encontraba en la membrana apical era el intercambiador bicarbonato cloro. O sea, ¿qué era lo que hacía la célula intercalada tipo B? Expulsaba el bicarbonato hacia la orina. ¿Y qué era lo que hacía la célula intercalada tipo B en la membrana vasolateral? O sea, la que daba hacia la sangre. Aquí tenía bombas de hidrógeno, ATPas, que expulsaban los iones hidrógeno de regreso hacia la sangre. Entonces, ¿qué es lo que está intentando hacer mi riñón a través de las células intercaladas tipo B para corregir esa alcalosis respiratoria? Si el paciente tiene alcalosis o originada por un problema respiratorio, pues yo sé que las concentraciones de iones hidrógeno van a estar bajas, porque eso es la alcalosis, concentraciones bajas de iones hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo mi sistema renal o mi riñón? Meter de regreso los iones hidrógeno hacia la sangre para tratar de corregir el problema, para tratar de subir las concentraciones de iones hidrógeno. Ahora, ¿qué está haciendo con el bicarbonato? Se está deshaciendo del bicarbonato, está expulsando el exceso de bicarbonato para tratar de subir, perdón, para tratar de bajar el pH, para tratar de corregir la alcalosis. Entonces, mete de regreso los iones hidrógeno hacia la sangre y expulsa el exceso de bicarbonato, lo cual va a producir una reducción del perdón, un incremento del pH urinario, o sea, va a alcalinizar la orina. Y al expulsar el exceso de bicarbonato, ¿qué va a pasar con los niveles de bicarbonato en la sangre del paciente? Sí, estoy sacando más bicarbonato a través de la orina para bajar. Lo que está haciendo el riñón es tratar de corregir el problema expulsando el exceso de bicarbonato. Por lo tanto, los niveles de bicarbonato en la sangre del paciente están bajando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este paciente sí está compensando.
sí hay compensación. ¿Por qué? Porque yo veo que el riñón sí está tratando de deshacerse del exceso de bicarbonato para tratar de bajar el pH de la sangre del paciente. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta? Muy bien. Entonces, esto era ya el penúltimo tema sobre equilibrio ácido-base y solamente nos falta el último tema que es el reflejo miccional, que es un tema bastante cortito. Entonces vamos a verlo ya para terminar el último tema del día de hoy. Ya conocemos entonces cómo ocurre todo el proceso de formación de la orina, cómo ocurre el proceso de filtración y la función de los túbulos renales. Lo último que nos falta es ver cómo se controla la micción, cómo regula nuestro cuerpo la liberación de la orina o la expulsión de la orina de nuestro cuerpo. El sistema renal pues, está compuesto por el riñón, pero aparte del riñón también se encuentran los ureteros, que se encargan de comunicar al riñón con otra estructura que se encuentra en la parte inferior del abdomen, que es la vejiga. La vejiga está compuesta por tres capas de tejido. Una capa que es una capa mucosa, que está adentro, que es la capa más interna de la vejiga. Luego sigue una segunda capa que está compuesta por músculo, específicamente el músculo que rodea la vejiga es un músculo que se llama músculo detrusor. Y finalmente, la tercera capa de la vejiga es la capa serosa, que ahorita no nos interesa mucho que digamos. Nos vamos a enfocar en el músculo detrusor. La vejiga se continúa hacia la parte inferior del abdomen y hacia el exterior del cuerpo a través de la uretra. Y la uretra, a su vez, bueno, la uretra tiene un tamaño variable dependiendo del sexo de la persona. En el caso de los hombres es más larga y en el caso de las mujeres es más corta. Lo que explica por qué las mujeres, hasta cierto punto, tienen una mayor cantidad de infecciones de vías urinarias en comparación con los hombres. Pero lo importante, lo que nos interesa a nosotros, es que la uretra tiene dos esfínteres. Tiene un esfínter urinario interno y tiene un esfínter urinario externo. La micción tiene dos fases. La micción es la salida de la orina hacia el exterior. Tiene dos fases. Tiene una fase de llenado y tiene una fase de vaciamiento. Esto se refiere a la fase de llenado cuando la vejiga está llenándose de orina y la fase de vaciado cuando sale la orina a través de la uretra hacia el exterior. Entonces, para conocer en qué consisten esas fases de llenado y de vaciado, tenemos que conocer también la inervación de la vejiga y de los esfínteres. Específicamente, la vejiga está inervada, o más bien, el reflejo miccional se lleva a cabo a través del sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso que no controlamos, que regula gran parte de las funciones de las vísceras de nuestro cuerpo, el estómago, el corazón, el sistema respiratorio, incluida la vejiga. Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene dos componentes, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático actúa a través de receptores muscarínicos y nicotínicos, que son receptores para un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Entonces, el músculo detrusor está inervado por el sistema nervioso autónomo. Quiere decir que hay un componente
parasimpático y otro componente simpático y parasimpático. Entonces, el componente parasimpático va a través de nervios que salen de la médula espinal, los nervios pélvicos. Los nervios pélvicos se encargan de la inervación del músculo detrusor. Y aquí, en el músculo detrusor, vamos a encontrar receptores, que son los receptores M3. M3 porque son muscarínicos, son receptores muscarínicos, lo que quiere decir que responden a acetilcolina, parasimpático. Y acá, en el esfínter urinario interno, también hay receptores, pero acá los receptores son receptores M2, o sea, receptores muscarínicos para acetilcolina. Entonces, este es el parasimpático. Parasimpático. Y al mismo tiempo también tenemos una inervación simpática que va a través de los nervios hipogástricos. Esta inervación simpática tiene también sus propios receptores, pero hay que recordar que la inervación simpática actúa a través de otros neurotransmisores. El simpático tiene neurotransmisores preganglionares, que es la acetilcolina, pero los postganglionares del simpático son la noradrenalina y la adrenalina, lo que quiere decir que sus receptores son alfa y beta. Entonces, los receptores para el simpático en el detrusor son los receptores beta 3. Y en el esfínter urinario interno, tantito, espacio, hasta M2. En el esfínter urinario interno, aquí tenemos receptores alfa 1, receptores alfa 1. Entonces el simpático inerva el detrusor y también inerva el esfínter urinario interno a través de receptores alfa 1. Entonces vamos a pasar ahora sí a la fase de llenado. La fase de llenado se refiere a la fase en la cual la orina que se forma en el riñón viaja a través del uréter y empieza a llenar la vejiga. Empieza a llenar la vejiga de orina. Usualmente la vejiga empieza a mandar sensaciones o a mandar señales sensitivas hacia la médula espinal que van a llegar hasta la corteza cerebral. Esto es a través de mecanorreceptores de presión que se encuentran en la pared mucosa de la vejiga. Entonces, va a haber información sensitiva que se encuentra, o más bien que se detecta a través de mecanorreceptores que se encuentran aquí en la pared de la vejiga, que detectan presión. ¿Y de qué depende esa presión? De qué tanta orina hay en la vejiga. Entonces, esa información sensitiva va a salir de la vejiga y se va a llegar aproximadamente al nivel S2, S3 de la médula espinal. De aquí la información va a ascender, va a pasar por un centro muy importante que se encuentra en el puente, que se llama centro de la micción, que se encuentra en el puente del tallo cerebral. Y luego la información sube hacia el tálamo y luego del tálamo hacia la corteza sensitiva. Y eso hace que la información sea consciente. La información sea consciente, o sea, que yo me dé cuenta de qué tan llena está mi vejiga. Normalmente yo empiezo a tener la primera sensación de querer ir al baño, de tener ganas de orinar, cuando la vejiga tiene entre 150 a 200 mililitros de orina en su interior. Ahí es cuando yo empiezo a sentir como que quiero ir al baño. Pero normalmente ahí todavía digo, bueno, aguanto un rato, si estoy haciendo algo importante, me espero porque todavía soy capaz de retener la orina, en lo que se sigue llenando más la vejiga. Pero esa es la manera en la cual la información se hace consciente. Sube a través del haz espinotalámico, hace un relevo en el centro de la micción, en el puente, y luego llega hasta la corteza sensitiva del cerebro. Durante esta fase de llenado,
quien está actuando es el sistema nervioso autónomo para detener la salida de orina a través de la uretra. Y el sistema nervioso autónomo, en este caso, está actuando a través del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático está haciendo dos cosas muy importantes. La fase de llenado se caracteriza porque quien está actuando es el sistema nervioso simpático. Porque a través del receptor beta 3, el receptor beta 3 produce la relajación del músculo detrusor. Y al mismo tiempo, el receptor alfa 1 en el esfínter urinario interno. En el esfínter urinario interno, aquí está provocando la contracción del esfínter urinario interno. ¿Para qué? Para que al contraerse el esfínter urinario interno, se tapa la vía de salida y la orina no puede salir a través de la uretra. Y el músculo detrusor se encuentra relajado para permitir la expansión de la vejiga por el llenado de la orina, o por el llenado de la vejiga por la orina. Entonces, durante la fase de llenado, el sistema simpático mantiene la orina adentro de la vejiga, contracción del esfínter urinario interno y la relajación del detrusor. Conforme la vejiga sigue llenando de orina, el estímulo sobre los mecanorreceptores es cada vez mayor. A mayor orina, mayor presión sobre las paredes de la vejiga y la sensación de urgencia urinaria se vuelve más intensa. Entonces, a mayor cantidad de orina, empiezo a sentir que tengo más y más y más y más ganas de orinar. Cuando la orina llega a los 400, 450 mililitros, es cuando aparece la sensación ya inminente de querer ir al baño, cuando ya tengo muchas ganas de ir al baño. Cuando eso sucede es cuando se empieza a activar la fase de vaciado, que está controlada por el sistema nervioso parasimpático. El parasimpático, a través del M3 y el M2. El receptor muscarínico del detrusor va a producir la contracción del músculo detrusor. Y al mismo tiempo, el M2 va a producir la relajación del esfínter urinario interno. Entonces, cuando se contrae el detrusor, ¿qué es lo que va a pasar? El detrusor, al contraerse, va a empujar la orina hacia la vía de salida, que es la uretra. Y eso, acompañado de la relajación del esfínter urinario interno, abre el paso para que la orina pase a través de la uretra hacia el exterior. Pero todavía nos falta el esfínter urinario externo. El esfínter urinario externo no está controlado por el sistema nervioso autónomo. Este está controlado por el sistema nervioso somático, o sea, el voluntario, a través del nervio pudendo. Y esto es importante, que es el sistema nervioso somático. ¿Qué quiere decir que sea el somático? Que es voluntario. Entonces, la información sensitiva también va a seguir información motora que desciende a través de las vías descendentes, llega hasta el nervio pudendo, la parte inferior de la médula espinal, y este es el control voluntario. El esfínter urinario externo, a través del nervio pudendo, es el que permite el control voluntario de la micción. Eso normalmente lo adquirimos durante los primeros años de vida. Cuando nacemos, no tenemos control del nervio pudendo o del esfínter urinario externo. Orinamos y normalmente nos ponen un pañal para evitar que se manche el resto de la ropa o que no orinemos ahí en la cama o en el sillón. Pero conforme vamos creciendo, empezamos a ganar control de ese nervio pudendo y de ese esfínter urinario externo. Y empezamos a ser capaces de retener la orina o de aguantar las ganas de ir al baño. Entonces, cuando se activa la fase de vaciamiento, todavía falta que nosotros permitamos la apertura del esfínter urinario externo. O sea, a lo mejor ya tengo muchas ganas de ir al baño, ya se activó la fase de vaciamiento,
pero todavía necesito a lo mejor caminar una cuadra o caminar 50 metros para llegar al baño. Lo que me permite aguantar las ganas de ir al baño es el sistema nervioso somático a través del esfínter urinario externo. Entonces voy corriendo al baño, llego al baño y ahora sí que ya estoy en el inodoro o en el mingitorio y libero o relajo de manera voluntaria el esfínter urinario externo y ahora sí, la vejiga, perdón, la orina sale hacia el exterior. Y de esa manera termina el proceso de deflexión. Simpático durante la fase de llenado a través del beta 3 y alfa 1 en el detrusor y en el esfínter urinario interno respectivamente. Fase de vaciamiento a través del parasimpático por los receptores M3 y M2, contracción del detrusor y relajación del esfínter urinario interno. Y finalmente, esfínter urinario externo, controlado por el sistema nervioso somático a través del nervio pudendo, que es el que me permite el control voluntario de la micción. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta? Muy bien. Entonces, aquí no hay problema. Perdón, aquí ya estamos terminando con todos los contenidos del curso. Como habíamos quedado previamente, el examen es el próximo viernes a las 11 de la mañana, hasta el momento, salvo que haya algún cambio, pero no creo que vaya a haber algún cambio. Viernes a las 11 de la mañana. Nada más les recuerdo algunas de las actividades que todavía quedan pendientes. El quiz número 4 tienen hasta el domingo para contestarlo. Y el caso integrador también creo que lo había puesto para este domingo, para que suban sus trabajos. Y finalmente, la situación problema 1, el problema de Gonzalo y su reflujo vesicouretral, también tienen hasta el domingo, pero de la siguiente semana para subirlo a Canvas. Se me había olvidado actualizar la fecha de entrega, pero ya está actualizada. Entonces es domingo de la siguiente semana para entregar ese trabajo. Si no hay ninguna otra duda o pregunta, los estaría viendo hasta el siguiente viernes. Más tarde, el fin de semana, les voy a poner las instrucciones para presentar el examen nacional en línea. Si llega a surgir alguna duda sobre alguno de los temas del curso, me pueden mandar un correo, voy a tratar de contestarlo lo más rápido que pueda. Y si no, igual nos vemos el siguiente viernes para el examen. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos.